Bueno, Emilio me propone reflexionar algunas cuestiones vinculadas a la idea de qué es qué es lo que debería ser la política. Una acepción muy corriente o muy utilizada es considerar a la política como un arte y asociarla también a la actividad de gobernar un Estado. Pero también podemos entender a la política como un conjunto de actividades y operaciones relacionadas con la lucha por el acceso al gobierno. Eh, si uno intenta sintetizar la opinión de Perón respecto, digamos, a la política, en principio él compartía la naturaleza artística de la política en cuanto a disciplina humana, pero en su dimensión concreta la concebía como una acción siempre orientada hacia un fin último o fines últimos. Dos en particular, digamos, el bienestar del pueblo, que es precondición de la grandeza de la patria. La política entonces para Perón no constituye una disciplina sujeta a la pragmática individual, sino todo lo contrario, una actividad interpretativa y constructiva sujeta a una tradición histórica que la determina y le da su sentido. Ello presupone una verdadera dimensión axiológica que determina que lo político emerge de determinados valores sociales e históricos de una comunidad determinada y además que un dirigente que se precie tal debe sujeción a esos valores. Estas definiciones las hago porque la pregunta que me realizaba Emilio era, bueno, ¿cuál es la importancia de la política? O qué sentido, cuál es el sentido de la política en los países de la periferia? O en los países aún sujetos a dispositivos coloniales o semicoloniales. Porque, claro, uno está acostumbrado a, a observar a la política como una serie de acciones desarrolladas por un sector de la comunidad que se dedica o que aspira, digamos, a la conducción de los estamentos del Estado. Y esa definición no está mal. Uno podría hacer una descripción vaga, pero precisa a la vez, de cómo funcionan, digamos, las estructuras políticas, cómo se establece el sistema de legitimidades, cómo se establece el sistema de relaciones políticas y, de alguna manera y con cierta certeza, plantear, digamos, a la política como una actividad más bien vinculada a las aspiraciones individuales de aquellas personas que deciden por una cuestión de vocación, de interés o por determinadas circunstancias de la vida dedicarse a esa actividad. Pero yo creo que la importancia de la política en nuestros países en especial, digamos, va mucho más allá de esas aspiraciones. Es decir, yo creo que en nuestros países, es decir, en aquellos países que aún no han obtenido esa, digamos, ese estado de independencia y de soberanía que les permite decidir con cierto nivel de autosuficiencia, es una tarea que primero debe orientarse hacia la construcción de un poder necesario para realizar una serie de operaciones
que de alguna manera permitan obtener los objetivos. Simplificando, si uno vive, digamos, en un estado central, un estado de estos que se llaman del primer mundo, como quieran definirlo, bueno, nítidamente la actividad puede circunscribirse, digamos, a un sistema de relaciones donde juega las aspiraciones individuales o las colectivas de organizaciones políticas que disputan el poder de acuerdo a determinadas consideraciones de tipo ideológico, filosófico y político. Pero en aquellos países que no han logrado aún, digamos, lo que tradicionalmente se conoce como soberanía, la acción política tiene un significado mucho más profundo y además constituye un desafío más profundo. Estamos en el campo de las relaciones de poder y en los países de la periferia no es concebible una política que no aspire al poder. Y digo esto para diferenciar aquella política que aspira al gobierno. Que aspirar al gobierno no es lo mismo que aspirar al poder. Digamos, aspirar al gobierno es ingresar en un mundo de competencias que pueden ser individuales o grupales y cuyo resultado final es obtener con más éxito o menor éxito un posicionamiento dentro de las estructuras tradicionales del Estado y desde allí desplegar esas capacidades o alguna actividad de tipo proyectual. Pero en aquellos, vuelvo a insistir, los desafíos para los países como el nuestro, cuyos objetivos estratégicos todavía no han sido materializados, y cuando hablo objetivos estratégicos y dentro del campo del peronismo me refiero a las tres aspiraciones máximas que unas generaciones anteriores se fijaron como condición para obtener ese bienestar, que era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Por eso yo puedo, digamos, ingresar al mundo de la política, digamos, con mayor o menor éxito, llegar a obtener un cierto posicionamiento, puedo llegar inclusive a un puesto importante del gobierno, pero me falta algo, que es el poder. Y el poder requiere, digamos, de una construcción mucho más profunda que nos remite necesariamente a la idea de la legitimidad en términos de la fuerza o el respaldo que yo tengo para desarrollar acciones que transformen efectivamente la realidad o que mejoren las condiciones de vida de las personas. Nosotros venimos de un movimiento esencialmente comunitario, es decir, un movimiento que filosóficamente se propuso como aspiración organizarse en comunidad para de esa forma garantizar no solamente las aspiraciones comunes, sino también las realizaciones individuales. Es decir, de ahí la famosa frase, no hay posibilidad de realización individual en una comunidad que no se realiza. Ahora, como la prioridad es la realización de la comunidad, que es precondición necesaria para la realización individual, esa realización de la comunidad requiere de una serie de instrumentos, de una serie de acciones y de una serie de capacidades que excede con creces las necesarias para de alguna manera insertarse en el mundo de lo político, ¿no? De lo político tradicional. Me pregunta Emilio,
Bueno, ¿cuál es la importancia de la política? Bueno, la importancia de la política en aquellos países que han logrado estándares, digamos, interesantes de independencia, bueno, se reduce, digamos, a, a una cuestión de competencia, donde juega, como ya lo sostuve hace un ratito, las aspiraciones, las vocaciones individuales y el sistema de relaciones de fuerza que permite obtener con mayor éxito o menor éxito ciertos espacios dentro de las estructuras del gobierno. Es importante, claro, es importante porque ese sistema que aparentemente, o por lo menos hace unos siglos, se ha definido como el procedimiento de legitimación de los liderazgos políticos, por así llamarlo. Pero cuando hablamos de la importancia de la política en Latinoamérica, estamos hablando de otra cosa diferente. Estamos hablando de una serie primero de virtudes, de disposiciones y de valores que implican una dimensión sacrificial mucho más profunda y además un compromiso mucho más profundo que excede el mero marco de las aspiraciones individuales. O sea, conquistar la soberanía, o sea, una política orientada a conquistar la soberanía requiere de otros métodos, requiere de otras prácticas, requiere de otras dimensiones que las que observamos tradicionalmente en los regímenes democráticos consolidados con cierta autonomía. Por lo tanto, nosotros no podemos confundir eso. Es decir, porque hay muchas personas que, digamos, dicen, bueno, las reglas políticas son universales, por lo tanto, si copiamos con eficiencia o con cierta eficacia, digamos, las prácticas, métodos y disposiciones de los países centrales, bueno, podemos obtener mágicamente, digamos, los niveles de legitimidad necesaria para realizar las transformaciones. Pero en la política de aquellos países que como el nuestro, y vuelvo a reiterar, aunque sea un poquito, no lo han logrado, requieren de otra composición, de otro método, de otra concepción, de otro espíritu. Por lo tanto, la política es importante, claro que es importante. Es importante tanto para aquellos países que han logrado altos estándares de vida y de autonomía, como para aquellos que no lo han logrado. La diferencia tiene que ver con las disposiciones y los instrumentos, ¿no? Nosotros nos debemos como argentinos, y aún esto constituye una deuda para con nosotros mismos, la conquista de la soberanía. Sobre todo la soberanía cultural, económica y política. Y la conquista de la soberanía cultural, política y económica requiere de otras formas o modalidades y prácticas políticas que en nada se asemejan a las que definimos como tradicionales, a las que podemos observar en países como los Estados Unidos. Por lo tanto, es importante, claro, sí, reivindicar el rol de la política. Pero el tema es preguntarnos, ¿qué tipo de política? ¿No? La política es un concepto que ha sido definido por 100 filósofos y politólogos, pero que no tiene rasgos universales, que tiene, de alguna manera, diferenciaciones
de acuerdo a las condiciones espaciales, temporales, geopolíticas, desde donde la política se practica, donde la política se ejerce. Yo creo que uno de los grandes déficits por los que estamos atravesando nosotros es que en cierto sentido aquellas prácticas que permitieron a la Argentina, aquellas prácticas, y cuando me refiero a prácticas no me refiero solamente a acciones pragmáticas, sino acciones provistas de un sentido. Acciones provistas de un sentido y dirigidas hacia uno o varios objetivos estratégicos. El primer peronismo define los objetivos estratégicos, que son las tres clásicas banderas, define un modo de conducción que es un modo particular y original de práctica política, define además el universo y el alcance de lo político, y por último considera a la política no como una actividad meramente pragmática, sino sujeta a valores. Esos valores, además, digamos, encuentran su raigambre en una realidad que interpela y que es la que provee instrumentos para la construcción de esos valores a los que debe estar atado la política. En cierto sentido, lo que estamos proponiendo es, señores, sí, nadie niega la importancia de la política, sería absurdo. Ningún Estado, ninguna comunidad, ningún agrupamiento humano funciona si no hay una acción o un tipo de organización política detrás. La pregunta es, ¿cuál es ese tipo de organización? ¿Cómo se constituyen esas prácticas? ¿Cómo se conquistan o se obtienen esos objetivos? En eso el primer peronismo es muy original, porque parte de una concepción filosófica del ser humano y de la comunidad, como primer punto, teoriza sobre esos principios filosóficos y establece una doctrina que son los objetivos estratégicos fundados esencialmente en una filosofía y una teoría en íntima vinculación con la realidad. Es decir, no es una filosofía abstracta, sino es una filosofía de tipo histórica, es decir, una filosofía que se construye a partir de la propia historicidad, porque no hay una filosofía, están las filosofías. Por lo tanto, recuperar la política no significa solamente convencer a los compatriotas que la política es importante, que la no política no nos conduce a nada, no nos lleva por caminos inextricables, inexorables. No, digamos, sino, ¿qué política? Es decir, nosotros tenemos que, cuando hablamos de política, no solamente tenemos que hablar de simples enunciados, y menos aún de prácticas exitosas o no, sino del marco teórico, filosófico, doctrinario y los objetivos estratégicos que nos conducen al objetivo central, que es el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria. Eso es lo que tuvo de original el peronismo y lo que ha perdido paulatinamente. Es lo que lo hizo exitoso en cierto sentido, y su pérdida es lo que está, digamos, lo que está
en cierto sentido, ¿no? Determinando la falta de credibilidad, digamos, en lo político, no porque una comunidad crea que, digamos, no debe ser gobernada o debe ser gobernada por una autocracia no política, sino porque la historia demostró que cuando un movimiento social, comunitario y cultural adoptó una práctica política específica, y cuando hablo de práctica no hablo solamente de acción, ¿no? Sino hablo de acción con sentido, ¿eh? Hablo inclusive de realización, ¿no? Por lo tanto, ante la falta de credibilidad, cuando se habla de la falta de credibilidad en los políticos, no es lo mismo que falta de credibilidad en la política. Pero para que la política sea creíble, o recupere la credibilidad, requiere que quienes aspiran al ejercicio o a la praxis política pongan en juego una serie de elementos que por lo menos en lo público no aparecen cotidianamente. Y ese creo que es el verdadero desafío. Por ahí me extendí un poquito en este video, pero lo que les quiero decir que, como me decía Emilio, digamos, uno puede, digamos, realizar acciones políticas o realizar un ejercicio político sin poder, con lo cual el poder lo tiene el otro, o lo tiene alguien, y se ejerce igual, no hay problema, digamos, se ejerce. O buscar a través de la política el ejercicio del poder concreto. Porque el poder nos refiere a la facultad, nos refiere a capacidades. Es decir, aquí está en juego relaciones de poder, ¿no? Siempre se habla de política títere. Bueno, ¿cuándo hay política títere? Cuando en realidad hay un juego político institucional, pero en realidad las decisiones políticas se toman en otros ámbitos que no son estrictamente los políticos. La política debe, y sobre todo en los países de la periferia, recuperar la aspiración por la conquista del poder. No es lo mismo política y poder. Yo puedo tener poder limitando el ejercicio de la política, o puedo, a través del ejercicio sano, ético, comprometido, digamos, construir poder a partir de la política. Por lo tanto, yo creo que ese es el verdadero desafío para reflexionar. La pregunta sería, cuando nosotros decimos que hacemos política, ¿estamos solamente, digamos, ejerciendo una práctica o lo estamos haciendo en función de una construcción del poder necesario para establecer muchas veces los límites que intentan imponer los poderes reales, que también ejercen la política, a veces directamente o a veces sutilmente, ¿no? Creo que ese es por ahí el ejercicio reflexivo que tendríamos que hacer, como para poder preguntarnos, o por lo menos establecer, como se dice ahora, escenarios posibles de salida a este estado de incertidumbre por el que estamos atravesando, no solamente la comunidad en general, sino muy en especial hay una gran incertidumbre que rodea a lo político, a los militantes, a quienes accionan, inclusive aman la política. En síntesis, el peronismo fue exitoso en una época, o por lo menos para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque logró articular, en primer lugar, una filosofía, una teoría, una doctrina, con una propia teoría de la conducción política y de la acción política, ¿no? Circunstancias que permitió construir poder que respaldaba esa política y de ese momento incidir. Quien no tiene poder no incide. Y ese incidir
requiere, digamos, una práctica diferente a la simple ejercitación de la distribución de los cargos políticos. Situación que a veces se parecería una especie de mercado o bolsa de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias, espero haber respondido algunos de los interrogantes que me formularon.